Bueno, ahí estoy empezando a grabar. Buenas noches a todos. Eh, Como habrán notado, hay una gran inseguridad con respecto al tema de esta nueva... Acá está entrando alguien más, discúlpenme. eh, de esta nueva resolución que sacó la ARCEP el 16 de marzo de este año, hace relativamente poco tiempo, y se ha generado mucha confusión al respecto. Por lo tanto, creo que amerita que nosotros, quienes tenemos alguna posibilidad de llevar un poco más de algún punto, discúlpenme, estoy tomando gente, ahí está, a alguien que se vaya sumando, buenas noches, disculpen la demora, yo estoy haciendo un poquito de tiempo para poder tenerlos a todos conversando. Vamos a ver el tema de la resolución 10 del año 2022, que la emitió la ARCEP el 16 de marzo pasado, donde no hay grandes cambios, van a notar ustedes que no hay nada de grandes cambios, sin embargo ha generado muchísima confusión en la gente, sobre todo en las distribuidoras. He notado que me han consultado muchos preguntándome sobre qué, qué hacer en un caso, qué hacer en el otro, por qué no se usan más fusibles, por qué se corta el neutro, qué es esto. Entonces, bueno, creo que una charlita de una media hora por ahí puede aclarar estos dos o tres puntos que se han cambiado, que no son muchas cosas, ¿no? Voy admitiendo gente mientras tanto. Bueno, el tema es simple, es un PowerPoint que no debe tener 10 o 12 diapositivas, no mucho más. Vamos a hacer un breve repaso de qué se trata y vamos a ver esto. Es una actualización. La resolución, como yo les había comentado, es la general, una resolución general que emitió la ARCEP. Hace un renombramiento de algunos puntos, nada más, y hay unas conexiones que se hacen sin medidor. Eso básicamente es esta resolución que viene a cambiar algo de la resolución 17/2021 que se emitió allá por el 21 de marzo del año pasado y que apuntó a algo muy importante para aquellos que son categoría 3, sobre todo, en cuanto a las conexiones, a las certificaciones de instalaciones existentes, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esto. ¿De qué se trata esta resolución de este año, del 16 de marzo, como les comenté? Acá van a ver que en la misma resolución, en el cuerpo principal de la resolución, habla básicamente de que va a hacer una modificación sobre el anexo 3 de la resolución 17 del año 21. Es simplemente eso. Básicamente remite a un solo punto, que es la modificación del anexo 3 de la resolución 17/21, o sea, del año pasado, a través de un anexo único lo hacen. Es decir, hay un solo punto. Recordemos. Milton, permítanme, ahí estamos. Recordemos esto. La resolución del 17 de 2021 era una resolución general que como dice, hay una, de cómo sigue la aplicación de la ley 10.281, es decir, trata de decir, vamos, ¿cómo vamos a seguir? Recuerden que el año pasado, en marzo, se iba a terminar la famosa ley 10.670, que suspendía parcialmente los términos de los tiempos de cumplimiento de la 10.281, que el 1 de diciembre del año pasado se puso en plena vigencia. Esto no está a los cuatro vientos, pero la realidad es que si ustedes hoy van a la ley, hoy la ley 10.281 está en plena vigencia. No hay otra forma de encuadrarlo, puesto que la 10.670 se cayó el 1 de diciembre y no hay nada que haya dicho, che, no, la vamos a suspender, la vamos a tratar. Intentaron, pero ahí está todo en silencio, lo cual es un riesgo porque ante una situación legal, la ley está en plena vigencia.
nos guste o no nos guste. Hoy las distribuidoras casi que estarían en falta porque deberían estar insistiéndole a la gente que todas aquellas conexiones existentes deberían estar certificando sus instalaciones. Algo que no hay ninguna intimidación ni nada por el estilo. La resolución 17 del 21 pretendió reglamentar algunas cositas que un punto en especial tiene importancia. Lo primero que se dice es que modifica la resolución anterior, que era del año 2016, la 49, en sus anexos 1, 2, 3 y 4. En el anexo 1 no hubo cambios, prácticamente era lo mismo. En el anexo 2 habla de cuestiones de formación docentes y de otros tipos de cosas, que en realidad, como va avanzando la tecnología, ya aparecieron las energías renovables, y ustedes lo saben, teníamos que incluir, tenía el ARCEP que incluir, de alguna manera, en el temario que maneja un categoría 3, que es básicamente a quienes está capacitando, el tema de energías renovables. Y por otro lado, lo de los vehículos eléctricos. Es decir, se venían dos grandes cambios y ameritaba incluirlos dentro de este anexo 2. De eso habla el anexo 2. Pero en la resolución 10 del año 22, de este año, no toca absolutamente nada de esto. ¿Alguien queriendo ingresar? Ahí está. Buenas noches, Daniel. En el anexo 3 es donde se presentan los cambios, que ustedes como vieron, hablaba de eso exactamente, ¿no? En el capítulo 1 del anexo 3 hay definiciones, como por ejemplo qué es una conexión nueva, qué es una conexión existente, ustedes ya eso lo saben, qué es una transitoria, cómo se define cada punto, y acá yo me puse a leer las dos resoluciones, una y la otra, he notado un solo cambio, que creo que para ustedes es importante. ¿Qué es ese cambio? Miren ese tablero. ¿Lo reconocen? Es el tablero que está detrás del medidor. ¿Está bien? El tablero de un pilar. Acá hay otra situación, un tablero con su correspondiente grado de protección IP65 en ese caso, porque están a intemperie ambos. Uno tiene disyuntor diferencial y es trifásico, el otro es monofásico y no tiene disyuntor diferencial. A este tablero, en la resolución nueva, fíjense cómo lo llaman, ahí está encuadrado en rojo, tablero de protección de la acometida. ¿Está? Anteriormente nosotros conocíamos tablero principal, tablero seccional, y ahí quedaba todo. Teníamos dos tipos de tablero, el seccional y el principal. Hoy aparece un nuevo tablero que se llama tablero de protección de la acometida, que no necesariamente tiene que tener un disyuntor diferencial. ¿Está bien? ¿Que lo sugieren? Lo sugieren. Pongan ahí un disyuntor diferencial, pero no es obligación tenerlo. ¿Sí? Si ustedes cumplen con todas las normativas y ese tablero no tiene un ID, no hay ningún tipo de problema. Entonces, eso es un tablero de protección de la acometida. Aparece como un ítem nuevo. Ese es uno de los grandes cambios que hace la resolución 10/2022, que la 17 del año pasado no la tenía. Fíjense, allá arriba aparece el tablero principal del usuario. Son dos cosas distintas. El tablero principal del usuario normalmente está dentro de la casa del cliente. Está bien, ¿no? En el anexo 3 se establecen los siguientes temas. Y acá es cuando algunas personas por primera vez lo empezaron a leer y hubo algunas dudas. En el capítulo 2 habla que consideraciones hay que tener una conexión nueva, que ustedes lo saben, porque hay que estar sujeto a reglamento, y es lo que han estudiado, bueno, cómo tienen que estar las cañerías, cómo son los circuitos, qué tipo de circuito, el TUG, el IUG, etcétera, ¿no? En el capítulo 3 es importante y habla de lo que hay que tener en cuenta en las instalaciones, pero existentes, en las instalaciones existentes.
las cuales hay 10 puntos a tener en cuenta para poder certificarla. Y esto es importante para ustedes como categoría 3. Una instalación existente. El grave problema que se le presentaron a todas las instalaciones, a todas las academias o institutos que están dando capacitación, dice, ¿cómo hacemos para encuadrar dentro de la DPMS, cómo hacemos para calcular la DPMS, cuando una instalación no está sujeta a ningún tipo de norma? Está hecha hace 20, 30 años. Yo los invito a ustedes a repasar lo que es la instalación de su papá, de su mamá, de su abuelo, cómo están hechas, seguramente con circuitos mixtos, y la cosa es que es complicada. Entonces, el capítulo 4 habla de instalaciones existentes mayores o especiales, y en el capítulo 5 habla de conexiones circunstanciales provisorias y sus 12 requisitos. Esto está, no hubo ningún tipo de cambio. Pero cabe aclarar algo. En el punto 3 del anexo 3 de la resolución 17 de 2021, se refiere a las instalaciones existentes. Se establecen los 10 puntos mínimos a tener en cuenta para poder certificar una instalación. ¿Cuáles? Los podemos recordar rápidamente. Y acá yo quiero mencionarles donde algunas distribuidoras han tenido una confusión en esto, porque es la primera vez que lo leen y han entendido cualquier cosa y les piden a ustedes como instaladores, les piden cosas que escapan a lo que dice la normativa en realidad. El primero, y ustedes lo van a saber, y si no, tómenlo nota, y si no, vayan a la resolución y léanlo, no es gran cosa, son 2 o 3 hojitas. El primer punto que pide como punto mínimo de seguridad es que el tablero del usuario debe ser de doble aislación. Esto no hay ningún cambio. La 17 lo dijo así y la 10 lo dice así exactamente. Yo simplemente les estoy recordando esto para que vean donde entiendo yo que hubo una gran confusión en varias distribuidoras y que entendieron cualquier cosa. El tablero principal del usuario debe ser doble aislación. No hay ninguna duda en eso, ¿no? Los tableros deben tener un grado de protección adecuado. Lógico, no vamos a discutir eso. Ustedes saben que si hay un tablero principal que está a la intemperie, tiene que tener un IP54 para arriba. Y si está internamente, está protegido, puede tener un IP40. Restringir las partes, con el acceso a las partes que tienen tensiones. Eso también es lógico, que, bueno, no hace falta mayores explicaciones. Se debe implementar un esquema de puesta a tierra TT. ¿Qué quiere decir un sistema de puesta a tierra TT? Poner el diferencial solamente no. Un esquema de puesta a tierra es el diferencial más todo el cableado y la continuidad de la puesta a tierra hasta el dispersor, porque por ahí es donde van las corrientes de fuga. Eso es un sistema, un esquema TT. No lo es poner solamente el disyuntor diferencial, ¿sí? Ustedes deben asegurarse mínimamente que deben tener un sistema TT, es decir, el disyuntor, el interruptor diferencial, con un grado mínimo de 30 mA de sensibilidad mínima, de 30 mA, y la continuidad del cable de puesta a tierra. El quinto es equipotenciar todos los elementos metálicos que pueden energizarse. Es muy típico, es muy normal que en las casas viejas, las cajitas donde están alojados los tomas, los puntos, se hayan sido de metal. Entonces esas cajitas, por ejemplo, tienen que estar unidas a la continuidad de tierra, ¿sí? A través de un terminal con un autoperforante y unir la tierra. Se debe instalar en cada tablero seccional y los tableros principales los ITM necesarios con corte de fase neutro. Aquí yo agregaría en este punto 6 el nuevo tablero de protección de acometida, donde también va un ITM como mínimo, ¿sí? Es importante aclarar que en ese tablero, que no debe estar más allá de los 2 metros del medidor, no debe estar más allá de los 2 metros del medidor, es donde termina el punto de conexión y medición y comienza la instalación de usuario. Es decir, es un límite casi de jurisdicción.
hasta dónde llega la distribuidora y desde dónde parte la responsabilidad plena del instalador calificado, que son ustedes. ¿Está bien? Es decir, acá está pidiendo corte de fase y neutro. Esto, quien lo ha leído por primera vez, dijo, hay que cortar el neutro. Entonces, están suponiendo en algunos casos donde hay que poner un corte de neutro antes del medidor. Y eso no es así, en absoluto. La ET21 dice que el corte de neutro se da en dos casos. Uno que lo vamos a ver dentro de un ratito, y otro que lo vamos a ver que es para casos muy especiales donde bomberos pide corte de neutro, pero es una situación totalmente distinta. El séptimo, en el tablero principal se debe instalar un ID, o sea, un interruptor diferencial con sensibilidad mínima de 30 mA. Lógico. Puede que este ID, si ustedes no saben cómo va desde el tablero de acometida, no saben cómo va el cable hasta adentro y hay muchos metros y no estamos seguros, es altamente es para sugerir que al ID no lo pongan solamente en el tablero principal, sino que lo pongan en el tablero hoy llamado tablero de acometida. 8. En el tablero de usuario se prohíbe la utilización de fusibles. Otro, mala interpretación de algunas distribuidoras, donde entienden que no se puede usar más fusibles. La distribuidora utiliza fusibles en su sistema porque no hay otra forma económica de hacerlo y que sea lógico. Es decir, salimos del transformador y usamos fusibles a una red eléctrica de calle, en preensamblar lo protegemos con fusibles. Cuando bajamos al medidor, lo hacemos con fusibles. Donde está prohibida la utilización de fusibles es dentro de la instalación del usuario y que no sea una instalación de usuario, digamos, especial, industrial. En algunos casos los fusibles todavía se siguen utilizando con ciertas pautas. Todos los materiales enumerados, dice el punto 9, todos los materiales enumerados en los puntos anteriores deben responder a la norma IRA. O sea, el cable, ¿cómo está el cable? No sé cómo está el cable. En realidad no está pidiendo que el cable responda a norma IRA. Lo que está diciendo es que los 9 puntos anteriores, lo que hemos estado viendo, que el tablero principal, que la aislación del tablero, que los ITM, que los ID, que todo ello tiene que responder a una norma. ¿Sí? El punto 10. Se debe verificar la correcta canalización de los conductores y toma corrientes, puntos, y que no haya cable suelto, es lógico. Lo que ustedes van y dicen, che, no, este desastre no se puede quedar acá. Hay un toma con la caja rota, con la tapa rota, bueno, eso no puede quedar al aire libre. Como tampoco pueden quedar los tomas de uso binorma. Eso ustedes ya lo saben. Pero ahora la resolución de 17 lo había incluido, lo vuelve a reafirmar. En la 49 no estaba, en la 49 eran 9 puntos, ahora agregaron el 10º en la número 17, y es lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero esto ha llevado que algunas personas que lo leyeron por primera vez dijeron, mira vos, no se puede usar más fusibles, así que no quieren que haya fusibles del lado de la distribuidora. Muy mala interpretación de la norma, ¿no? ¿Por qué apareció esta resolución 17/2021? Ustedes recordarán que para poder hacer un cálculo, las academias, las instituciones que daban capacitación, se encontraron con el grave problema de decir, yo tengo una casa que es de mi tía, y es una casa vieja, tiene 40 años, tiene circuitos mixtos, ¿cómo hago yo para calcular la DPMS? Que es lo que me hace falta para saber si yo puedo o no certificar esta vivienda. Porque ustedes
Si tiene más de 10 kilowatts no la pueden certificar. Si tiene menos de 10 kilowatts sí la puedo certificar. ¿Cómo hago yo para certificarla si yo a eso no lo sé? No tengo cómo calcularlo. No hice el SLA, que es la superficie límite de aplicación. No la puedo calcular porque es una casa, calculo la superficie y digo superficie límite de aplicación. Me da, lo puedo hacer. Bien, ¿qué más me hace falta? Y puedo sacar el grado de electrificación, que ustedes lo saben sacar, si es medio, alto, bajo, eso más o menos lo pueden sacar. Los puntos mínimos de utilización, normalmente las casas viejas no lo cumplen. Si ustedes imaginan la casa de su papá, atrás de la mesita de luz hay un solo enchufe y nada más que es para el velador. Hoy todo eso no lo cumplen. Por lo tanto, se hacía muy difícil calcular la demanda de potencia máxima simultánea, que es la DPMS, que es la que a ustedes les dicen, ¿pueden certificar o no pueden certificar? La DPMS, la DPMS, perdón, ¿pueden verlo ahí? Me está diciendo que me quedan nada más que 10 minutos. La DPMS son 5 kVA, 5 kilowatts, puedo certificar. Es 11 kilowatts, no lo puedo hacer. Eso era porque yo cuando hago un proyecto, esos datos están claros. ¿Por qué? Porque lo marca AEA. Pero AEA, en sus reglamentaciones, en ningún lado habla de instalaciones existentes. Entonces, acá aparece el ARCEP y se encontró con un problema. ¿Cómo hacemos para certificar instalaciones existentes que no lo podemos encuadrar en AEA? No lo podemos hacer. Entonces, apareció en la resolución 17, en el anexo 4, define la potencia aparente de las instalaciones existentes. Entonces, ¿qué dice? Bueno, por cada boca de iluminación, consideren 25 volamperes. Por cada boca de toma existente, consideren 240 volamperes. Si hay una máquina, tómenla de manera puntual. Si hay una bombita, si hay algo así, por ejemplo, una de 500 volt, que tiene que ser mayor a 500 volamperes. Define el factor de potencia a aplicar, que es de 0,80. Y define otros considerandos que no valen la pena, pero si ustedes quieren pueden ir a la resolución y están bastante claros. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Imagínense que usted tiene una casita como esta. En el anexo 3, en el anexo 4 de esto, le dice, bueno, en la habitación 1, supongamos que tengamos 4 y 2 luces, 4 y 2 luces, y así podemos sumar la cantidad de tomas y de luces que tenemos. Sencillamente nos multiplicamos los tomas por la cantidad de volt-ampere que me sugiere la resolución, sacamos la potencia total, a esa potencia total yo la sumo, tengo 5280 por un lado, 450 por el otro, la sumo, la multiplico por el factor de potencia y me va a dar que esa casa tiene una DPMS, o sea, una demanda de potencia máxima simultánea de 4.584 watts, o sea, 4,58 kilowatts. Por lo tanto, un categoría 3 lo puede hacer correctamente. Eso es lo que dice la resolución y no hay ningún tipo de cambio. ¿Está claro? ¿Qué dice la resolución 10/22? ¿Qué otro cambio sugiere? Otro cambio que a ustedes no los involucra, a la mayoría de los categoría 3 no los va a involucrar para nada, es que aparece algo que tuvieron que encuadrar en la resolución, y digamos que es el alma de las resoluciones, este diagrama, esquema unifilar que ustedes están viendo, en donde van a ver que no hay un medidor. Entonces esto generalmente se ubica en la vía pública. Esto son puntos de conexión, pero sin medición. ¿Está? Normalmente ustedes dicen, che, yo tengo un punto de conexión, pero tengo un medidor. Hay, por ejemplo, Cablevisión tiene muchos amplificadores puestos en distintos lugares de la ciudad. Esos amplificadores siempre tienen un consumo constante, las 24 horas, todos los días del año. Entonces es muy fácil calcularle la potencia, y entonces para no poner un punto de riesgo de medición abajo, directamente se los conecta de forma directa
y la distribuidora sabe que en ese lugar hay un consumo de tanto y sabe cuánto tiene que cobrar por mes por ese consumo que es constante. Por ejemplo, esto, ¿no? Que les estoy hablando de un amplificador. Entonces no hace falta poner un medidor. Pero normalmente estos están en la vía pública. Y en la vía pública los categoría 3 no pueden certificar por ser precisamente de vía pública y por más que ahí haya muy baja tensión, porque hay que bajarla a 12 volt y porque hay una potencia que no es grande, normalmente son 1 kilowatt o menos, podrían certificarlo en cuanto a la potencia, pero no a la incumbencia del lugar donde está ubicado, porque normalmente están en la vía pública. Entonces un categoría 3 acá no puede. Sí le importa esto a un categoría 1 o a un categoría 2, donde sí puede certificar esto basado en estas nuevas disposiciones constructivas, donde acá sí se le pide el corte de neutro a la bajada de la distribuidora hacia el punto de conexión y medición a través de una termomagnética bipolar, en este caso una bipolar. Entonces hubo una gran confusión. Muchas distribuidoras, sobre todo cooperativas, me llamaron preguntándome, ¿hay que cortar el neutro? ¿Hay que cortar alguna trifásica? Yo le corto el neutro, ¿lo tengo que cortar? No, es una barbaridad, no se le corta el neutro. En estos casos sí, porque hay un punto de conexión sin medidor y la protección es una termomagnética que baja directamente, fase y neutro, y el neutro entra directamente a la instalación de usuario. Cuando entra a la instalación de usuario, a ella dice que todo neutro es un elemento activo, por lo tanto se tiene que cortar la energía, ¿sí? También se utiliza en algunos casos como lámparas. Los municipios tienen un solo lugar en el medio del campo. Colonia Carolla, por ejemplo, los usa mucho. Un lugar, sin zacate, en otros lugares también, donde hay que poner una lámpara alumbrando el ingreso de una casa solamente, y no vamos a poner todo un sistema de control de encendido, de medición, todo por una sola lámpara. Entonces se dice, bueno, la lámpara es de tanto, está 8 horas por día prendida, 10 horas por día prendida, tantos días del mes, y se cobra sin medidor. ¿Está? De esa manera se certifica esto. Y eso, es decir, piden el corte de neutro. Eso es todo, chicos, lo que hay para ver de esta nueva resolución 10/2022, que se ha generado un fantasma detrás de todo esto. Y la verdad es que todo está tan claro como con la 17/2021, salvo estas dos pequeñeces. Así que, bueno, como vieron, es bastante breve. Me quedan 3 minutos de Zoom. Acá Don Zoom me está diciendo que me quedan... ahí hay alguien que me está... a ver... si quieren pueden levantar o abrir directamente el micrófono, porque nos queda realmente poco. Hagan la pregunta. Julio, Sí, una pregunta. sí, ¿Qué tal? Soy Cristian. sí. Tengo una pregunta. Entonces, el tablero de predicción de acometida que sugiere el diferencial, Sí. ¿es un tablero extra aparte del tablero que teníamos, que llamábamos nosotros como principal, No, o no, es el no. tablero principal? No, no, no. El tablero principal va adentro de la casa, ¿sí? Punto. El que está detrás del medidor se llama tablero de protección de acometida. Punto. Se acabó la historia. ¿Está? Ah, Vos ponías eso. un Pues tablero me había quedado la confusión de que se había agregado el tablero de protección de acometida, pero no, sugiere sugiere. ¿Por una... qué? Porque vos entre ese tablero y el tablero principal, la línea, el cable que va, vos a veces vas a una casa vieja y no tenés idea por dónde va, ni cómo está instalado, nada. Entonces puede haber una pérdida ahí y matar hasta un vecino. Entonces ahí sí te sugieren de que le pongas un protector diferencial ahí, que en el peor de los casos saltará, ¿no? Sí, sí, por ejemplo... bueno, listo, ya me quedó claro. Gracias. Bueno. La cooperativa hoy me bochó
dos conexiones por no tener el diferencial precisamente ahí en el pilar. En el pilar te bochó Sí, por no tener el... el disyuntor. Bueno, yo entiendo que van a tener que capacitarse porque en el tablero de acometida lo que pide la normativa, la resolución dice que tiene que haber un interruptor termomagnético y hasta la punta del interruptor termomagnético llega la responsabilidad de la distribuidora. Hasta ese lugar llega la... y Claro. nada más. Disculpen la intervención. ¿Esto era sin toma corriente o con toma corriente en el pilar? El toma corriente es parte de la Instalación de usuario. ¿sí? Claro, digo, pero si hubiera un toma corriente, ahí ya sí es obligatorio que hubiera Bueno, un... pero es parte de la instalación de usuario. No puede la cooperativa decir cómo hace el categoría 3 o el 1 o el 2, cómo hace la responsabilidad de eso, ¿no? Chicos, se me va a cortar en cualquier momento. Me dice que me queda menos de un minuto. No sé si quedan varias dudas.